Renta variable. Y vamos a analizar rápidamente también esas palabras hoy de Vladimir Putin. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpas desde aquí, desde el equipo de Negocios Televisión, por ese retraso que hemos tenido, porque No, Vladimir Putin seguía hablando hasta hace realmente 10 minutos. Así que es discúlpanos, normal. Juan Antonio. Rápidamente, ¿qué te ha parecido el discurso de Putin, fardando, alabando también cómo está su economía, hablando de una inflación históricamente baja, hablando también de que abre las puertas a que todas esas empresas extranjeras que se han ido vuelvan? ¿Qué te ha parecido? Bueno, vamos a ver, yo como detalle, es que tampoco se han ido tantas empresas extranjeras, ¿eh? Al final se ha ido un 6-7% de las marcas que había extranjeras que había en Rusia. Es decir, tampoco estamos hablando de que haya sido una huida, lo que pasa es que son muy significativas. Pero bueno, yo creo que el discurso, que ha sido fundamentalmente económico, tiene su lógica porque entramos en el 2024, es un año electoral también en Rusia, que esto se nos olvida. Entonces, hay una parte que es un discurso lógicamente interno de establecer toda esa cantidad de proyectos y de objetivos a cubrir. Esto tiene su lógica. También es una parte del discurso dirigida a los inversores extranjeros. Hay que tener en cuenta que en este Foro Económico de San Petersburgo han asistido 15.000 asistentes de 120 países. Esto es muy importante. Es decir, es que en Occidente no le hacemos caso a estas cosas, pero hay mucha gente interesada en muchos países del mundo en las posibilidades de negocio y de inversión. No solo Rusia, sino que Rusia es un foco y alrededor de Rusia está toda la Eurasia, ¿no? Donde los intercambios económicos son tremendos. Y luego hay también un mensaje a todos esos grandes empresarios y supermillonarios rusos que en un momento determinado sacaron sus capitales de Rusia, seguramente por desconfianza del modelo político o por la razón que fuera, y que realiza una nueva llamada a que vayan volviendo a esos capitales a Rusia. De hecho, ha hablado de crear 2 regiones refugio con condiciones especiales para el retorno de todos esos capitales. Y eso es mucho dinero. Pues seguramente estamos hablando del orden entre los 8 y 10 billones con B de dólares. Entonces, bueno, pues yo creo que ha ido enfocado el discurso en ese sentido, puramente económico, y luego también la exposición de un modelo, que esto en los años de gobierno de Putin, pues nunca se había acabado de especificar, ¿no? ¿Qué modelo económico? Bueno, pues estamos viendo un modelo económico que él llama economía soberana, que es un modelo de economía de oferta con planificación estratégica y, muy importante, atendiendo al aumento de las fuerzas productivas. Claro, en Occidente muchas veces nos hemos olvidado. ¿Qué es esto de las fuerzas productivas? Pues la fabricación, la economía real, la fabricación de productos, el desarrollo de tecnologías, el aumento de la agricultura, de la minería, etcétera, de las infraestructuras de transporte y energéticas, etcétera, etcétera. Claro, pues lógicamente estamos hablando de un cambio cualitativo de lo que ha sido la economía rusa, que como algunos decían, que era simplemente no era un país, sino una gasolinera. Pues, por ejemplo, ha dado un dato del el superávit comercial este año de 600.000 millones de dólares, ya un tercio, más de 200.000 millones, ya no está basado en el gas y el petróleo, sino en otras manufacturas, ¿no? Y eso nos indica claramente el camino que ha cogido la economía rusa, que ya se venía viendo en los últimos años, pero que lógicamente a partir del conflicto con Occidente se ha acelerado muchísimo. Pues nos quedamos sin tiempo. Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Todo un placer tenerte y también te emplazo a que el próximo día pues estés aquí y podamos hablar un poquito más largo y tendido de todas las cuestiones geopolíticas que hoy tenía muchas en mente, pero nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias.